Mis hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su casa. Es un placer y un gusto recibirlos. Estamos concluyendo la semana que nos tocó, es la semana 5, el día 25, y pues el privilegio de haber estado y poder entrar a sus casas llevando la palabra de Dios. Muchísimas gracias, mis hermanos, por haberme recibido. Y cuando gusten, aquí a su casa. Bien, pues vamos a iniciar la lectura de este día. Les voy a invitar que lo hagamos como lo hemos hecho todos los días, encomendándonos a Dios. Bendito Señor, queremos darte gracias, Padre, por la bendición y el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Bendíceme, Señor, lléname de tu presencia para que sea tu Espíritu Santo usándome, Padre, para llevar tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos para que te reveles ante ellos, Señor, y les des las cosas que quieres decirles en esta tarde, Señor. Gracias te doy, Señor, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues les decía, estamos concluyendo esta semana. Gracias, Pastor, por haberme tomado en cuenta, haber tomado en cuenta esta familia. No solamente soy yo, detrás de cámaras está mi esposa, eh, pues bueno, estamos haciendo un trabajo en equipo. Queremos agradecer por la bendición y el privilegio de habernos permitido entrar a sus hogares. Continúa esto, ¿eh? O sea, yo nada más voy a entregar la estafeta a alguien más y va a continuar. No se preocupen, hermanos, vamos a continuar con este devocional. Acompáñenme, por favor, vamos a leer Lucas, vamos a leer a partir del 1 hasta el 42. Es una parte que el Señor eh, es muy claro y muy tácito en cosas que está pidiendo para su pueblo, para que hagamos nosotros sus hijos, para poder compartir la palabra de Dios. Pero acompaña y vamos a ver lo que dice. El título en la Biblia, hoy voy a leer la nueva versión internacional, dice Jesús envía a sus discípulos. En el 1 dice así, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que esta obra a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envió como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino, a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Y si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Se está refiriendo y nos está haciendo la invitación que hay que llevar y hay que compartir la palabra de Dios. Nos está diciendo que hay muy pocos obreros, hay mucho trabajo. Todavía hay lugares en el mundo que nadie ha escuchado del Señor Jesucristo. Y nos está mandando probablemente en esta tarde, está diciéndote a ti, hermano mío, a ti, hermana mía, que te prepares porque te vas a ir de misiones, probablemente que vas a ir a llevar y a predicar la palabra de Dios, y nos da instrucciones de cómo debemos de hacerlo. Nos está diciendo, dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídale que envíe más obreros a sus campos. Está pidiendo que pongamos más obreros para que vayamos a los campos a compartir la palabra de Dios. Y continúa diciendo así, si entran en un pueblo donde los reciban bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien,
Salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera? Corazín, Betsaida, pues sí, en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón, si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera, echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo, no descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Nos está diciendo cosas muy claras. Que sí, allá afuera hay un mundo espiritual que está atacándonos, que está buscando cómo hacer que sus obreros no salgan allá afuera. Existe, es poderoso. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a mí, a ti, y te estoy hablando a ti, hermano, nos ha dado la autoridad más arriba que los demonios. Entonces, si tú tienes esa autoridad, ¿qué estás esperando, mi hermano? ¿Qué estás esperando para poder ir y compartir la palabra de Dios y no dejarte amedrentar por situaciones que suceden en la vida, por circunstancias que están agraviándote? Hermano mío, vayamos, compartamos la obra del Señor. Nos está poniendo instrucciones muy claras, nos está dando herramientas fuertes que podemos tener autoridad sobre los enemigos, pero nos dice muy claramente, dice, no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Yo mi nombre declaro en el nombre de Dios que está escrito en el cielo. Hermano mío, haz lo propio para que el tuyo esté escrito en el cielo. Continuemos en el 11. Es un nuevo título, dice, Jesús da gracias al Padre. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Volvemos a lo que hablamos hace un par de días, ser como niños, para poder entrar al reino de los cielos. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo deciden revelarlo. Y aquellos a quienes deciden recibirlo, morar con el Señor, que sea Él tu guía. Dice, después cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Es muy importante lo que acabamos de leer, porque no solamente le está dando el lugar a su Padre, sino nos está diciendo que nosotros para poder llegar a Dios
tenemos que primero recibir a Jesús en nuestro corazón, porque Él conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Y nos vamos a una parte que nos pone un poco en contexto de una situación que tenemos que entender, y dice lo siguiente. En el siguiente título dice, el mandamiento más importante. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Incluye todo, está incluyendo la parte de tus sentimientos, está incluyendo tu corazón, está incluyendo tu cuerpo y está incluyendo tu mente. O sea, todo tu ser. Y luego la parte más importante dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una parte que debemos de poner en práctica, mis hermanos, porque es fácil decirlo, amarás a tu prójimo, pero muchas veces cuesta mucho trabajo porque nuestro prójimo nos ofende o porque nuestro prójimo permite situaciones que su perrito vaya a la puerta de tu casa y te haga alguna gracia. Y tú vas a decir, ¿qué vas a hacer, hermano mío? ¿Cómo vas a responder a eso? ¿De qué manera? Yo creo que ahí es a donde pone a prueba el Señor esta parte, este mandamiento que nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es un contexto completo. El requisito es amar a Dios y amar a tu prójimo. Todo en un solo contexto. Y luego le dice, el hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es muy común escuchar, prójimo, el cuate que se llama prójimo. No, aquí nos va a decir quién es tu prójimo. Dice, Jesús respondió con una historia. Dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto a un costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fuese el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Es una parte que nos enseña con una parábola del buen samaritano. Los samaritanos tenían fama en aquella época de que no eran bien vistos, no eran bien recibidos, y aún así este hombre samaritano
fue e hizo lo que Dios nos está poniendo como ejemplo y como parte que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y de ahí inclusive ahora todo el mundo dice cuando alguien está ayudando a alguien más, es un buen samaritano. Entonces, bueno, pues hermano mío, ahí está. Esa es la forma en la que tú puedes hacer lo que el Señor te dice, cumplir con esa parte que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Continuemos leyendo porque todavía no terminamos y dice así lo siguiente, dice, Jesús visita a Marta y a María. Esta es una historia muy importante que nos habla de Marta y de María. Muchas veces he escuchado yo a mi esposa decir, ay Marta, porque estás afanado en otras cosas. Y vamos a entender por qué. Porque en lugar de enfocarte en las cosas del Señor, te enfocas en cosas que no tienen mayor relevancia. Pero mire, vamos a leerlo. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarla. Fíjense qué maravilla esto. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta. Por eso mi esposa dice, no seas Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué creen ustedes que había descubierto María? Pues precisamente el amor de Dios, la paz del Señor, ver más allá de lo que vemos todos los días, ver más allá de lo que escuchamos todos los días, porque levantemos nuestros ojos y el Señor está ahí esperando que nosotros lo volteemos a ver a Él en lugar de estar afanados por cosas sin importancia en la vida, cuando lo importante es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero no hemos terminado, mis hermanos, todavía tenemos un versículo más, es muy cortito, solamente son 354 hojas, vamos a terminar rápido, entonces no se preocupen. Acompáñenme en Juan 10 y vamos a leer del 22 al 42. Y aquí es una parte donde todo esto que hemos estado estudiando y leyendo en estos días está estrictamente relacionado con nuestro Señor Jesús antes de que Él sea crucificado, antes de que a Él lo maten y resucite, todavía es antes. Más adelante, en los siguientes estudios, nos vamos a ir acercando a esos momentos clímax de pasión, de dolor, de amor, de entrega por nosotros que somos sus hijos. Pero vamos a continuar en y el título de este versículo se llama Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Porque sabrán ustedes que los fariseos, los hombres de la ley, todos habían negado que Él fuera el Mesías, pero aquí Él dice muy claramente, dice, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta de los judíos, que es una fiesta que va relacionada con la renovación y la alegría. En un momento dado que tuvieron ellos un milagro donde encendieron unas velas en Hanukkah y las velas tenían aceite para un día y duraron 7 días. Entonces es un milagro y a partir de ahí se llevó la celebración de Hanukkah. Y se llama el Festival de la Dedicación. Se encontraban en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, las personas tomaron piedras para matarlo, y Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones, pero ¿cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedrearemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirma ser Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó, y se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Fíjense qué fuerte, qué importante y qué profundidad en las palabras del Señor, porque aquí él está hablando, dice que ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Yo, en el nombre de Jesús, Padre, acéptame como una oveja tuya, me declaro ser una oveja del Señor. ¿Tú qué quieres ser? Te pregunto en esta tarde. Contéstate a ti mismo y analiza y decide si quieres ser una oveja del Señor, porque es un privilegio, es una bendición. Yo he escuchado muchas veces que el ser cristiano es una cosa muy difícil. Bueno, mis hermanos, sí es muy difícil cuando para ti gobiernan las tentaciones, el pecado, la carne, todas las obras de la carne. Cuando tú empiezas a tener una madurez y un crecimiento y renuevas tu entendimiento, convertirte en una oveja del Señor es una bendición y un privilegio. Yo te invito en esta tarde a que tú reflexiones, a que tú tomes un espacio contigo mismo y si quieres ver al mensaje del día anterior, y hay una oración que está dedicada para que tú puedas recibir al Señor en tu corazón. Hermano mío, si en esta tarde tú te has sentido llamado por el Señor, es tiempo, mi hermano. Si tú has sentido que estas palabras han tocado tu vida, han tocado tu corazón y te has dado cuenta que tú necesitas hacer lo que el Señor te manda hacer, ir a predicar, ir a compartir la palabra de Dios, ir a cosechar, porque hay muchísima cosecha y hay poquitos obreros. Hermano, súmate, acércate a la iglesia, a la viña del Señor en Avándaro, acércate al pastor y dile: pastor, quiero sumarme a estar en esta cosecha. Bienvenido seas, hermano mío, y hay mucho tiempo hay poco tiempo, pero hay mucho espacio y hay mucho trabajo que hacer. Los invito, hermanos míos, a que hagamos lo que el Señor nos ha invitado a hacer. Yo en esta tarde doy gracias por el privilegio y la bendición de haberme permitido entrar a sus hogares, a su espacio, a su tiempo y de haberme escuchado. Los bendigo abundantemente y le pido al Señor que Él hable directamente a sus corazones. Gracias, bendito Padre, por la bendición, el privilegio de haber compartido tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo se mueva en medio de mis hermanos para que ellos tengan ese toque espiritual en sus vidas, Señor.
para aquellos en esta tarde que han escuchado de tu palabra, Señor, sientan la necesidad de escucharte, de sentirte, de vivir contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, por la bendición y el privilegio. Y Padre, gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros y ha resucitado y ahora está esperándonos a la diestra tuya, Señor. En el nombre de nuestro Padre y de la sangre de Jesús que vino y murió por nosotros, a ti oramos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias a Selene por ser mi camarógrafa. Es el staff que siempre está detrás de cámaras. Muchas gracias. Dios te bendiga, corazón. Te mando un beso.